¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Aquí el Roy. Vamos a platicar de los grupos más difíciles de desarrollar. Esto basado también no solo en mi experiencia personal como culturista, sino como también observaciones en función de los físicos de otras personas, también comparado con sus métodos de entrenamiento y también en mi experiencia como coach. Eh, Vamos a comenzar con uno de los más sencillos, hombro. Hombro es un pedo de verdad. Hoy en día no es el más difícil. Además también recibe bastante ayuda para los usuarios de esteroides. Es la neta, güey. O sea, siendo sincero, sí está cabrón. La verdad es que sí es un poquito como que a veces te das cuenta, ¿no? Si un usuario obvio, un usuario obvio de esteroides, que los marcadores no son difíciles de ver, tiene hombros pobres, normalmente te das cuenta que o es muy perezoso o simple y sencillo no sabe trabajarlos. Los hombros requieren sobrecarga progresiva como todo, ¿eh? No, para ser sincero, no responden a un solo estímulo, ¿va? Entonces, no necesariamente estrés metabólico y que te queme como la única medida va a ser un desarrollo adecuado, ¿va? Entonces, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué muchas personas ponen énfasis en esos aspectos? Bueno, lo que pasa es que trabajar hombro requiere también técnica y requiere también cierto nivel de adiestramiento, requiere que las personas sean bastante conscientes en cuanto a perfeccionar su técnica mientras lo hacen. Es difícil. Además es una articulación con mucho potencial de lesión. Su capacidad de movimiento es muy amplia. Entonces, esto puede causar que por cualquier cosa, principalmente errores incluso mínimos, pueda ponerse en posiciones desventajosas. Además, es un poco más difícil exertar torque de la manera adecuada. Por lo mismo, o sea, entonces su movilidad afecta su potencial para lesiones, su potencial para la ejecución errónea y también la focalización. Entonces, no es sencillo hacer hombros desde ese punto de vista. Entonces, es mucho más fácil para evitar lesiones, tal vez trabajar con ciertos ejercicios, con ejercicios un poco más sencillos de hacer, te podría decirse de alguna manera, pero pues el problema viene también de que las porciones iniciales de tu desarrollo como culturista normalmente te causas desbalances, o sea, causas que ciertas porciones se desarrollen más que otras. Principalmente porque al inicio llegas con conceptos preconcebidos. Nadie llega diciendo voy a crear un físico equilibrado, güey. Entonces, todos llegan con quiero megabíceps y ser fuerte, ¿no? De inicio. Entonces normalmente acogen los levantamientos que resultan más sencillos. Entonces la verdad, press militar sentado, porque parado casi nadie lo hace. Press militar sentado es uno de los ejercicios más recurrentes en novatos en el gimnasio. Entonces, entre eso y los presses para pecho, que pues ya se ha platicado bastante y es bastante conocido el hecho, quiero pensar, de que no necesariamente los presses son lo mejor para tu desarrollo de pecho, ¿va? Bueno, pero durante las etapas iniciales, pues la parte frontal se super desarrolla, porque es por los asuntos de técnica, recibe un estímulo indirecto, hazle como quieras. Incluso con el mejor press de banca vas a recibir un poco de estímulo. Aquí lo que se busca es evitar el desplazamiento, que es cuando haces esto, ¿va? Pero entonces, en cualquiera de los casos, reciben una forma de estímulo indirecto. Incluso para los movimientos ascendentes, no importa cuánto quieras hacerlo, los hombros siempre le pegan, siempre son golpeados de manera indirecta para trabajar. Otros grupos musculares. Los hombros son básicamente una de las porciones con las que tu torso exerta fuerza hacia la realidad, güey. Entonces, pues sí, francamente los hombros se sobreentrenan, se sobreestimulan, se sobredesarrollan, pero no adecuadamente. Durante espalda es relativamente sencilla de estimular, es sencilla de activar. Son muy pocas, realmente las cues necesarias para hacer ejercicios de espalda de manera efectiva son relativamente sencillas de ejecutar. Incluso podría decirse que más sencillas que pecho. Pecho combate más contra ciertos impulsos normales de las personas. Mientras que espalda, pues realmente dices, pues quieres hacer dorsales, pues puedes inutilizar con el principio básico.
cuándo es más débil el músculo, durante su máxima elongación o durante su máxima contracción. Entonces, si quieres trabajar dorsales, retracción escapular, todo lo que da. Y trata de trabajar desde ahí en todo el rango de movimiento. Posteriormente puedes también trabajar en todo el rango de movimiento con remos más amplios, ascendentes y descendentes. Pero en esencia las Q son sencillas cuando quieras darle énfasis a la espalda. Entonces, no es tan factible que tu porción, que la porción trasera del deltoide se trabaje, se sobreejercite, ¿va? Entonces, pues normalmente lo que sí se sobreejercita pues es la porción frontal. La porción frontal, una, porque el press militar es fácil. Dos, porque en los presses tiene posibilidades muy amplias de estímulo indirecto e indirecto cuando se hace mal. Además también, por ejemplo, hay algunas, desde que se pusieron un poquito de moda los presses de guillotina, que si el press regular no es lo mejor para todos, el press guillotina tampoco. Entonces, de hecho el press guillotina requiere cierto nivel de experiencia, porque también con la experiencia viene la capacidad de reclutamiento. Entonces, pero bueno, entonces muchas personas, mientras más haces esto, más te estás recargando en tus hombros, ¿va? Más apoyo recibes del deltoide. Si haces hacia acá abajo, de todas maneras recibes una forma de estímulo indirecto. Entonces, como cuando llegas al principio del gimnasio, pues lo que haces son presas porque son sencillos y normalmente haces un chingo de pecho y haces un chingo de press militar. Entonces, la porción de delantera siempre está más desarrollada. Entonces, esto lo que causa es que las otras porciones estén más desequilibradas. Trabajar la porción medial tiene su chiste. No nada más, por ejemplo, como es una articulación con mucha movilidad, como ya habíamos dicho, pues es con mucho potencial para lesión. Entonces, hacer sobrecarga progresiva para estas porciones es relativamente difícil desde el punto de vista de una persona regular que va a entrenar. Es, por ejemplo, sí, la verdad es difícil. Entonces, vamos a platicar del hecho de que te tiene que perfeccionar la técnica. Yo normalmente lo que me funcionó, ahorita no estoy haciendo hombro en serio, porque estoy más preocupado por otras cosas que me han costado, mejor dicho, por ejemplo, bíceps. Bíceps yo no hacía, me da flojera. Entonces, yo lo descuidé bastante. Hombros ya he hecho antes en el pasado. En el pasado se me ha dicho que mis hombros sobrepasan mucho a mis brazos, a las otras porciones de mis brazos. Entonces, pues ahorita me estoy concentrando en las cosas que de hecho me son más difíciles tan solo por el puro subdesarrollo. Pero bueno, lo que yo normalmente hago es inclinarme un poco, sacrificar tal vez un poquito sacrificar un poquito del vector de movimiento y sacrificar no tanto brazo de momento, pero sí, digamos, sacrifico algunos aspectos más directos, mínimo, pero sí trato, por ejemplo, de inclinarme. Yo normalmente tiendo a inclinarme, entonces hago esto, me inclino un poco y hago esto con una mancuerna pesada. Trato de buscar cierto nivel de estabilidad, entonces normalmente me recargo en algo. Pero sí, en esencia se trata de eso. También la secuencia de los ejercicios cuenta bastante. Por ejemplo, vamos a ver, algunos trabajan los trapecios, ¿no? Es fácil, por ejemplo, ayudarse con los trapecios para dar algo de impulso a los hombros. Entonces, también yo a veces preagoto los trapecios. Yo soy mucho de preagotar las cosas que me van a ayudar durante los ejercicios que van a disminuir el énfasis, que van a deflectar un poco sí, mejor dicho, que van a disminuir la cantidad de énfasis que le pongo a lo que de verdad quiero trabajar. Entonces yo normalmente preagoto mi trapecio medio, preagoto mis redondos antes de trabajar dorsal en serio. Ahora también, eso ya también tiene mucho que ver con la administración. La secuencia de los ejercicios es muy importante. Entonces, yo por ejemplo, antes de hacer hombro, la porción media, pues normalmente trato de preagotar mis trapecios porque necesito que no den impulso. Entonces, y eso me da la capacidad de focalizarme por completo en lo que estoy haciendo con mi porción media. También la secuencia de ejercicios importa. El remo vertical es un ejercicio de batido. De una vez te voy diciendo, con barra no es lo ideal. Yo normalmente lo pienso con mancuernas o con cable con cuerda, ¿va? Bueno, pues ahí está. Yo normalmente agrego intensidad. Al final de cuentas, si estamos platicando de repeticiones en reserva, ¿no? Que hablamos de reclutamiento, es algo relativamente ligado al nivel de fatiga, ¿no? Las repeticiones en reserva, ¿no? La máxima hipertrofia se puede obtener dentro de RIR 2-1. Ok. Agregando intensidad, agregando dificultad y la intensidad, hablando también, por ejemplo, me gusta mucho trabajar en super series,
¿va? Trabajar en triseries, biseries, porque para mí me ayuda a mantener cierto nivel de fatiga y por ende también llegar a RIR 1, a RIR 2 con más facilidad. Algunos dirán, bueno, tal vez la tensión mecánica no está ahí. Bueno, pues es que no hago todos los mismos pesos. Inicio con mi ejercicio principal, que es normalmente un ejercicio lo más compuesto posible, con la mayor cantidad de peso posible, respetando la técnica, ¿va? Yo antes era mucho de fallo técnico, ahora sí voy a RIR. Entonces, posteriormente paso a un ejercicio un poco más sencillo, con más estabilidad, con más posibilidad también de focalizar la contracción que estoy buscando. Entonces, eso aplica mucho para mí. En otras personas puede aplicar de distintas maneras, porque también es muy importante que el entrenamiento no sea insufrible, ¿va? Que sea algo que te estimule, que sea algo desafiante, pero que no sea insufrible. Hay personas que no toleran el dolor de la misma manera, o simple y sencillo no tienen intenciones de estarse controlando bajo pesos muy altos. Entonces también hay que buscar un enfoque adecuado para estas personas. Pero bueno, también eso, la secuencia. Entonces yo normalmente utilizo algo como elevaciones laterales con mancuernas a una mano, ¿va? A veces, yo por ejemplo, trabajo mucho en drop sets. Una vez que agoto digamos un RIR 2, 3 incluso, agoto ese movimiento con la mayor técnica posible, busco la mayor cantidad de estabilidad en las otras porciones de mi cuerpo que no están ejecutando el movimiento, para concentrarme por completo en el hombro, sí, porque así evito balancearme y evito hacer todo tipo de cosas. Pues bueno, una vez que hago eso, puedo pasar a otra porción en secuencia. En mi caso, a veces me gusta hacer remo vertical con la misma mancuerna, ¿ok? Ya estás trabajando en otro rango de apoyo, pero sigues estimulando ese músculo. Pero bueno, a grandes rasgos lo que tienes que cuidar, una, es tu técnica, dos, es la secuencia de ejercicios y la intensidad que estás trabajando. Para los hombros aplican los principios de sobrecarga progresiva, debes incrementar los pesos. La verdad es que vas a agotar muy rápido eso de la conexión mente-músculo, güey. Digo, tienes que tener conexión mente-músculo, punto, güey. No es una forma mágica de hacer yoga con las pinches pesas. Entonces, aplican los mismos preceptos de sobrecarga progresiva. Entonces, tienes que hacerlo. Tienes que, o una, incrementar el peso utilizado, o dos, con el peso que ya dominas para ciertas repeticiones, tratar de incrementar las repeticiones o la velocidad de ejecución. Con hombros no te recomiendo la velocidad de ejecución. Son músculos con mucha movilidad. Es una articulación con mucha movilidad. Y es muy fácil errar. Entonces, tanto como hacer velocidad de ejecución, no te lo recomendaría. Pero sí, aplican los mismos principios. La verdad es que yo, siendo sincero, nunca he visto la necesidad, por ejemplo, de hacer volantitos. No tiene realmente mucho sentido. Fluctúa. O sea, increíblemente no aplica la misma, como por ejemplo para el unicurl, ¿no? Que es el curl alternado con la barra. Pues no aplica la misma. Las distancias no se cubren igual. Por lo mismo de que, o sea, por ejemplo en el unicurl, pues solamente tienes que concentrarte en extender bien el otro para subir y de todas maneras se mantiene cierto grado de tensión. La barra, la fuerza que transfieres de esta mano a través de la barra se sigue reflejando en la otra mano. En el caso del disquito no tanto. La verdad es que no es muy difícil, o sea, mantener la tensión completa, y de todas maneras cambia entre porciones de los hombros. Entonces ni trabajas bien esto ni trabajas bien aquello. La verdad es que eso de los disquitos, las elevaciones frontales, pues la verdad es que veo más gente haciéndolas cuando se trata de una zona súper desarrollada y por ende mucho más fuerte, que te permite levantar más peso, como la porción frontal de los hombros. Entonces la verdad es que también te da mucha idea los desbalances que se pueden tener en el deltoide en función de cuánta experiencia tiene el levantador, o cuánto ha cuidado su técnica, o qué tan bien lo están asesorando. Entonces, pues sí, los hombros vienen siendo como una de las porciones más difíciles de trabajar, y no es la más difícil, porque volvemos a lo mismo. Si usas esteroides y sabes hacer hombro, te van a crecer los hombros en chinga. Pregúntame a mí, yo ahorita no estoy haciendo un chingo de hombro, los voy a hacer hasta el final. Pero, pues sí, es más o menos por ahí. Cuídense un chingo, homies.